Ya, muchachos. Perfecto, entonces. Tiene la PPT, como les dije, en aula y también es un ejercicio que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Eh, oh, oh. La sesión anterior vimos estructuras condicionales y recordábamos que las estructuras condicionales tienen que ver con las estructuras que nos permiten tomar decisiones. Nosotros ya habíamos trabajado anteriormente, tanto en Excel como función lógica de Excel, y también la trabajamos en Trinket. ¿Ya? Y estas estructuras son las que, en base al resultado de una condición, nos indican si me voy por el lado A o me voy por el lado B. O sea, por el lado verdadero o por el lado falso. Ahora, en esta sesión, vamos a hablar de las estructuras repetitivas. ¿Ya? ¿Cuáles son las estructuras repetitivas? Las que nos permiten colocar un conjunto de sentencias y esas sentencias se van a repetir, ya sea un número determinado de veces o ya sea mientras la condición se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos toca trabajar el día de hoy. Déjenme, ahí sí. Entonces, las estructuras repetitivas o ciclos, nosotros hemos trabajado con ciclos, y si ustedes lo recuerdan, de Trinket, nosotros no era más fácil visualmente identificar una estructura porque hacía repetir 10 veces, o el que usamos, que dije que íbamos a usar bastante ahora, era el while. Mientras la condición sea verdadera, ejecutaba un conjunto de sentencias, ¿cierto? Entonces, qué gracia tienen estos bloques, que yo cuando me doy cuenta que hay acciones que se están repitiendo, yo las puedo encapsular dentro de esta estructura que se llama ciclo, ¿sí? Entonces yo sé que este va a ser ciclo, año 1, año 2, por ejemplo, un ciclo podría ser, unos hablan del ciclo de la vida, ¿cierto? Otros hablan del ciclo anual, sabemos que el año, para efectos de acá, tiene 365 repeticiones, que corresponde a cada día. Una semana tiene 7 repeticiones, que corresponde a cada uno de los días de la semana. Y así podríamos ir hablando de ciclos, ¿sí? Nosotros usamos esta estructura cuando nos damos cuenta de que hay una repetición. Cuando hay algo que se repite todos los días. No todos los días, se repite en cada momento. Entonces nosotros lo encapsulamos dentro de una estructura cíclica. Cada repetición, nosotros la vamos a llamar iteración. Por eso cuando digo, esta es la iteración 1, iteración 2, significa que usted entra al ciclo, una iteración, dos iteración, tres iteración. Podríamos decir que nosotros nos encontramos en la iteración 14 del mes de junio, ¿ya? Porque hoy día es el día 14. Entonces, cuando hablemos de iteración, es una pasada, una repetición del ciclo. Eso simplemente por si acaso, cuando estemos explicando algo, sepan o salga la palabra repetición, iteración, ustedes sepan a qué me refiero de la iteración, que es una repetición, un ciclo. Nosotros, si bien es cierto, en Trinket trabajamos con el repeat 10 veces, ¿de acuerdo? Había un repeat 10 veces en el cual el 10 yo no lo podía modificar. Había un repeat donde me dejaban un espacio para yo colocar la cantidad de veces. Después estaba el while, después había un for más abajo que no lo trabajamos. Bueno, acá están los principales estructuras de repetición que nos permite trabajar Visual Basic, ¿cierto? Y bueno, señalar que estos dos son similares. El concepto es exactamente el mismo. Eh, este es el while que nosotros vimos en Trinket, y este es igual al while. La única diferencia es que en vez de ser while, went, porque recuerden, ustedes en Trinket tenían un bloque que era un color azul, que me indicaba que todo lo que estuviera dentro de ese bloque azul se repetía. Era fácil visualmente. En cambio acá, cuando hay puras sentencias y nosotros queremos saber cuál es sentencia es la que tengo que repetir, yo la voy a demarcar con la palabra reservada while y la palabra reservada when. Todo lo que está entre el while y el went significa while, end. ¿De acuerdo? Por eso es went. Acá, do while, loop. Todo lo que esté dentro de esto son las sentencias que se van a repetir. Para efectos del curso y entendiendo, muchachos, que nosotros vamos a trabajar con la versión última de Excel, de Visual, vamos a trabajar casi todo con do while, ¿ya? O sea, voy a usar más do while que el while, porque while, es bueno que lo sepan, pero es de la vieja escuela, digamos. Ya el while está en retirada en Visual Basic y crearon esta estructura, do while, ¿de acuerdo? Que dice, haga mientras la condición sea verdadera, ejecuta, y lo que cambia es que ahora coloca el loop.
¿ya? Do, while y loop. Eso es el que vamos a ver. Simplemente porque la literatura nos está diciendo que en Visual Basic, porque en otro lenguaje no existe el do while, sino que solamente existe el while, este está en retirada en Visual Basic, ¿de acuerdo? Dicen que lo van a sacar, no sé cuándo, pero lo van a sacar. Por lo tanto, es mejor que ustedes aprendan el do while. Como les digo, la forma de trabajar es la misma, porque acá le dicen, mientras la condición sea verdadera, ejecuta. Y el when significa que vuelvo arriba. Ejecuto, vuelvo arriba. Acá la diferencia es que está do, haga, mientras la condición sea verdadera, ejecuto, ejecuto, loop, vuelvo arriba. Ejecuto, ejecuto, loop. Y esto también en ambas condiciones se ejecuta cuando es verdadera y cuando la condición es falsa, termina. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ciclos. Este tipo de ciclo, el do while, muchachos, nos va a permitir a nosotros trabajar prácticamente cualquier tipo de ejercicio. Cualquiera. Y tenemos acá uno un poco diferente con respecto a lo que vimos anteriormente. ¿Y por qué digo un poco diferente? Porque estos son casi lo mismo. Pero hay una diferencia conceptual importante. Acá, en el do while, yo digo, haga mientras la condición sea verdadera. Chequeo acá arriba. Antes de ejecutar, pregunto, ¿la condición es verdadera? Y si la condición es verdadera, ingreso al ciclo. Y ahí recién ejecuto las sentencias. Solo si la condición es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, primero chequeo. Oye, ¿esto es verdadero? Verdadero. Entonces, ejecuto sentencia, sentencia y vuelvo arriba. Ejecuto sentencia y vuelvo arriba. Ahora, el do loop while lo que hace es, haga, ejecuta la sentencia y antes de regresar arriba, pregunta acá abajo la condición. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el do while y el do loop while? Es que este chequea arriba primero. Por lo tanto, este do loop while, si la condición es falsa, puede que no se ejecute nunca. Puede que no se ejecute. Este puede ejecutarse 0 o muchas veces. En cambio, el loop while puede ejecutarse una o muchas veces. ¿Por qué una o muchas veces? Porque primero yo, que es lo que va a hacer en el loop, ejecuta la sentencia, o sea, paso una vez, y después abajo pregunto, oye, la condición es verdadera, y si es falsa sale. Pero ya se ejecutó una vez la sentencia. ¿De acuerdo? En cambio, acá arriba, yo no ejecuto la sentencia mientras la condición sea falsa. No sé si me explico. ¿Me logran entender el punto, la diferencia? Sí, Este profe. Este Sí, se ejecuta 0 veces, ¿cierto? Y este primero ejecuta y después chequea, ¿ya? En el estricto rigor son lo mismo, profe, ¿sí? pero es como necesario que nos aprendamos los dos, o sea, que los sepamos manejar los dos. Eventualmente podrían saber la diferencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando veamos ruteo, ustedes les pueden aparecer un do while y un do loop while. Ahora, para efectos del ejercicio, si ustedes los van a implementar, pueden usar este. Este es genérico, se va a servir para Ah, ya. siempre. ¿De acuerdo? O sea, ustedes cuando quieran resolver en el certamen, ustedes eligen cuál. Pero supongamos que en el certamen, si es que le apareciera alguna pregunta de ruteo, y se acuerdan lo que es un ruteo, ¿no? Ustedes seguían las instrucciones. ¿Se acuerdan? Hicimos ruteos de Trinket, donde nosotros colocábamos los bloques y al lado una tablita donde decíamos, mira, aquí la variable toma este valor, después la variable toma este valor. En ese caso, si es que yo desarrollara algún ejercicio con un double while, ustedes deberán ser capaces de interpretarlo. Al fin y al cabo, chicos, lo único que cambia es que primero chequeo y después hago. Si la condición es falsa, no entro. En cambio, acá en el do, primero ejecuto y después pregunto la condición. Lo digo porque nos ha pasado que en certámenes nosotros colocamos para ruteo, y lo primero que dicen, profe, está mal, se equivocaron, acá está mal la sintaxis, y eso indica claramente que no estudiaron. Entonces, ustedes eligen cuál es su ciclo favorito, pero tienen que conocer cómo funcionan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál ventaja tiene el do loop while por sobre el do while? Que como el do loop while se ejecuta al menos una vez, por ejemplo, ya les voy a presentar a continuación un ejercicio donde nosotros vamos a validar esos típicos datos que a lo mejor ustedes se acuerdan que hicieron el ejercicio de la tortuga, del dibujar, y ustedes le pedían 3 opciones. Bueno, en el de la calculadora nosotros hicimos que eran 4 opciones y si ingresaban un valor distinto del 1 al 4, arrojaba error, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos, ahí me acuerdo que teníamos que hacer primero pedir el dato, validar, y si había error, había que volver a pedir el dato.
Entonces tenía que hacer 2 veces la solicitud. Para ese tipo de situaciones que hay que validar, está este ejercicio, este ciclo, en el cual yo al menos ejecuto una vez. Por ejemplo, yo tengo que ejecutar al menos una vez, tengo que pedir el dato. Cuando yo estoy haciendo una validación de datos, yo digo, ¿cómo te llamas? Le tengo que preguntar primero el nombre y después chequear si el nombre está bien escrito o lo que sea. Si yo acá le digo, oye, ¿cómo te llamas? O sea, tu nombre está bien escrito, me puede decir el do while, me va a arrojar error, porque dice, oye, todavía no le preguntas el nombre, ¿cómo tú estás chequeando si está bien escrito el nombre? Es como es el concepto. El do while me va a hacer pedir esta sentencia, la tendría que repetir afuera, para que primero me pida el nombre, chequee que está correcto, y si está incorrecto, dentro me vuelva a pedir el nombre. En cambio acá, yo pido el nombre, después digo, oye, ¿cumple con las observaciones? Sí. Si cumple, paso a la siguiente, se ejecuta una sola vez, y si no cumple, automáticamente vuelve a pedirme otra vez el nombre y me va a estar pidiendo el nombre hasta que yo ingrese el nombre correcto o la opción correcta. ¿Ya? De ahí vamos a hacer un ejercicio en la práctica para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Y bueno, este es un ciclo que no lo habíamos visto anteriormente, pero en términos prácticos nosotros trabajábamos con el while para hacer una repetición de 10 veces. Cuando nosotros queríamos pedir 10 notas a un usuario, colocábamos un contador igual a 1, mientras la condición sea menor o igual a 10, ejecutábamos, ¿cierto? El for lo que hace tiene de alguna forma un incremento automático, ¿sí? Ustedes colocan, miren acá, for i igual 1 hasta n. Acá están generando el rango, ¿ya? Ahí están declarando la variable, para i del valor 1 hasta el valor superior. Este es como el que hacíamos nosotros, se parece, pero no es, al repeat 10 veces, porque ahí están diciendo, oye, va a ser 10 iteraciones. ¿Cuándo conviene usar el for? Cuando yo sé cuántas repeticiones se van a llevar a cabo. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una simulación de una semana, yo sé que son 7 días. Por lo tanto, coloco for each to 7. ¿Sí? Es más automático, es mejor, maneja mejor esos casos que el while. Ahora, si a ustedes les gusta el while, lo maneja, porque con el while ustedes hacen c igual 1, while c menor o igual a 7, y les va a dar el mismo resultado que el for, porque igual van a ir trabajando con el día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente. La única diferencia es que ustedes en el for colocan next y ustedes no se acuerdan que en el ciclo while ustedes deben colocar acá que la variable en alguna parte ustedes deben haber puesto acá i es igual a i más 1 para que aumentara. En el caso del for, ese incremento de más 1 se hace de forma automática. Esa es la gracia que tiene el for. Pero el for, como les digo, nos va a servir para aquellos casos en los cuales yo tenga a priori, sepa cuántas repeticiones se tienen que hacer antes. Si me dicen ingresa 10 notas, el for es el indicado. Si me dicen ingresa notas hasta que alguien seleccione la opción -1, el for no me sirve, porque yo no sé si el usuario me va a ingresar inmediatamente el -1 o si va a empezar a jugar ahí 10, -10, 10, -10, hasta que se aburra, y en algún momento que se aburrió, ingreso al -1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando yo no sé cuántas repeticiones, sin lugar a dudas, nos conviene el do while. Ya, eso, esa es la parte teórica. Vamos a ver un poco la diferencia ahora gráfica. A ustedes les gustan los memes. Así que vamos a ver la diferencia gráfica entre lo que sería un while y un do while. Acá tenemos que, no sé si ustedes tuvieron la dicha de conocer estos dibujos animados. Tenemos al correcamino, ¿cierto? Y al coyote. El correcamino fue programado con un while y el coyote con un do while. ¿Qué significó eso? Que como el while primero chequea si la condición es falsa, o sea, si la condición es falsa, termina. Acá el correcamino se pregunta, ¿hay puente? O sea, si no hay puente, acá imagínense que el edge es una condición booleana que me está diciendo que puente es falso. Si yo lo niego, me va a dar verdadero. Entonces, cuando no hay puente, corre. En este caso, como efectivamente ya no había puente, deja de correr, porque chequeó antes, no avanzó. En cambio, el do while, como chequea, primero corre y después chequea, claramente él avanzó y después de avanzar, chequeó. ¿Sí? Entonces, esto es gráficamente. El while se ejecuta 0 o más veces y el do while se ejecuta 1 o más veces. Chequeó después. Este paró antes, dijo no hay más puente, paró. En cambio, este avanzó un paso más y después chequeó, oye, no hay puente. Y ahí se sale. ¿De acuerdo? Esa es como la principal diferencia entre el do while y el do loop while.
Ahora, dentro de todos los problemas que nosotros vamos a ver con estructuras repetitivas, con ciclos, tenemos dos categorías grandes, categorías importantes que ustedes tienen que identificar. Como yo les dije, un ciclo, repeticiones cuando ustedes saben un número determinado a priori. Por ejemplo, en este caso, una sumatoria. Cuando ustedes les dan una sumatoria, le dicen suma los primeros n términos. ¿Ya? Y ustedes dicen que el i parte en un valor, por ejemplo, acá un valor L, un valor 1, ¿ya? Y ustedes dicen que el término iésimo lo van a sumar, después el iésimo más 1, el iésimo más 2, hasta que lleguen al término enésimo. En ese caso, termina la sumatoria, porque ustedes llegaron al ciclo, ¿sí? Ahora un ejemplo más práctico, más cotidiano, a lo mejor ustedes cuando estaban en educación física, los mandaban a correr 10 vueltas alrededor de la cancha. Cuando ustedes le decían, anda a correr 10 vueltas alrededor de la cancha, ustedes sabían a priori que esa repetición se tenía que hacer 10 veces. ¿De acuerdo? Ese es un ciclo con un número determinado antemano de repeticiones. Y tenemos el otro ciclo en el cual yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer. Cuando yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer, les voy a entregar a continuación la forma en la cual ustedes debieran elaborar los ciclos. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es este ciclo que no sé cuántas repeticiones? Es cuando, en el mismo caso anterior, en vez de que nos mandaran a correr 10 vueltas alrededor de la cancha, les dijera, oye, vayan a correr hasta que se cansen. ¿Ya? Ustedes, como tienen un while, si ustedes lo implementan con un while, ustedes decían, oye, estoy cansado, no corro. ¿Ya? Ustedes se preguntan, ¿estoy cansado? Sí, no corro. ¿De acuerdo? Si seguimos con el while, ¿estoy cansado? No, doy una vuelta y me pregunto arriba, ¿estoy cansado? No, doy otra vuelta, ¿estoy cansado? No, y así voy a estar preguntándome constantemente hasta que en algún momento yo diga, estoy cansado, y ahí va a terminar. ¿Sí? Si yo ese ciclo lo implementara con un do while, estoy obligado a correr una vuelta. Corro la vuelta y después pregunto, ¿estoy cansado? Ya ahí, si estoy cansado, paro. Pero a diferencia del anterior, yo ya me di una vuelta alrededor del circuito. ¿De acuerdo? Y ahora, a nivel más macro, yo acá, cuando no sé cuántas repeticiones, por ejemplo, en este caso, que no sé cuántas repeticiones, yo no podría usar este tipo de ciclo. No podría usar el ciclo for, porque el for me dice desde este número hasta este número, por lo tanto, yo voy a hacer la resta y voy a saber la cantidad de repeticiones. Entonces, en este caso, estoy obligado a hacer un ciclo, por ejemplo, while o do while. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo se implementaría un ciclo con un número determinado de repeticiones. Ustedes tienen acá el i vale 1, haga mientras el i sea menor o igual a 10. Pregúntamelo ustedes, ¿cuántas repeticiones está haciendo este? ¿Cuántas repeticiones haría, chicos? 10. 9. ¿10, 9 o 11? Mm, 11, pues, ¿no? 11. ¿Por qué 11 y por qué no 9? ¿O por qué Sofía 10? Porque parte del Porque está 1. incluyendo al 10 también, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta es? Pucha, para mí es 10. Son 11 porque abajo dice y es igual a i más 1. Entonces sí, puede ser igual a 10, i más 1 da 11, ¿o no? Ya, pero ustedes parten del 1. Veámoslo, en vez Del de 1. 10, hagámoslo con 3. 1 menor o igual a 3, verdadero. Entro, aumento, quedan 2. 2 es menor o igual a 3, correcto. Entro, aumento, 3. 3 es menor o igual a 3, entro, aumento, 4. 4 es menor que 3, falso. Entonces, en este caso, estaba correcta la respuesta de Sofía. Son 10 veces. Cuando yo parto del i igual a 1 y termino en el menor o igual a 10, se van a hacer exactamente 10 repeticiones. Si yo hubiese partido con el i igual a 0 y coloco menor o igual a 10, ahí son 11 repeticiones, porque hago los del 1 al 10 y hago el 0, porque parto con el 0. Entonces 0 y después del 1 al 10, 0 más 10 son 11 iteraciones. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. Este ciclo está dando 10 vueltas. Fíjense. Entonces, este es un ciclo para considerar un número determinado.
Y para hacer un número determinado, ustedes tienen que tener 3 pasos. El primero es inicializar la variable. Aquí le doy el valor 1. Y acá donde ustedes tienen que tener cuidado con qué valor inicial le dan, porque si ustedes le dan 1, es menor o igual a la cantidad de repeticiones. Si ustedes parten de 0, es menor estricto que ese número de repeticiones. ¿Ya? El segundo paso es establecer la condición del ciclo para que la repetición se lleve a cabo. Recuerden que cuando la condición es verdadera, ingreso. Si yo establezco una condición de tal forma que a la primera va a ser falso, no se va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, establecen una condición. Ustedes inicializaron el valor, valga la redundancia, inicial de la variable, por lo tanto, ustedes tienen que buscar la forma acá de que este valor se logre que sea verdadero para poder entrar al ciclo. Y finalmente, no se les puede olvidar que dentro del ciclo tienen que modificar la variable que participa en el while. ¿Para qué? Para que en algún momento, ya sea que la variable i aumente, u otra variable también disminuya, para que se produzca el quiebre y termine la repetición, o si no, se van a quedar en un ciclo infinito. ¿De acuerdo? En este caso, como ya les planteaba, esto es un ciclo con un número determinado de repeticiones. Este mismo caso lo podríamos haber hecho con un ciclo for. Ustedes colocan for i igual 1 to 10. Y acá colocan next. ¿Qué van a hacer ustedes? For i igual 1 to 10. Tendré que colocar acá message box. Corriendo. Vuelta. Y le agregan, le concatenan el operador i. Para que diga corriendo vuelta 1. Corriendo vuelta 2. Y eso es todo. De ahí se los voy a mostrar a través de Excel para que ustedes se den cuenta la diferencia. Fíjense, for i de 1 a 10, corriendo vuelta i. ¿De acuerdo? Acá hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Y en este caso, este es un número determinado. ¿Cuál es la gracia que tiene el for por sobre el while? Es que fíjense, ustedes acá tienen que inicializar la variable. Acá el que lo hace pasar al siguiente valor es el next. Así que ojo con eso. El for, cuando yo tengo un número determinado de veces, un número determinado de repeticiones, es más conveniente el for. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Gracias. Ahora, el otro ciclo que nosotros tenemos que trabajar es el ciclo con un número de repeticiones no determinado. ¿Qué significa? Que yo de antemano no sé cuántas repeticiones se van a hacer. Por ejemplo, ustedes cuando toman una asignatura, idealmente, todos esperamos que ese número de repetición sea 1. Idealmente. Pero no saben a priori si lo van a tener que dar 1, 2, 3. ¿De acuerdo? A todo esto, ¿ustedes saben lo que es el VTR? ¿Lo han escuchado hablar? Esta es cultura sansana nomás. Veces tomado ¿Qué el cosa? ramo. BTR, veces tomado el ramo. ¿Qué indicaba qué indicaba, valga la redundancia, ese indicador? No. ¿Cuántas veces uno tomaba? Claro, ¿cuántas veces? Ahora, para su dicha, muchachos, desde que estamos en modo pandemia, el BTR se congeló. ¿Qué significa que ustedes se lo echan? No les va a aumentar el BTR. Pero que lo tengan en consideración, porque en algún momento esta pandemia tiene que terminar y ahí se va a volver al inicio. Y a lo mejor ese BTR a ustedes los va a tomar en segundo o tercer año y no se van a haber enterado. Ese BTR no puede ser mayor a 2. Cuando hay un BTR 3, usted tiene que enviar solicitud y dependiendo de la respuesta, ustedes siguen o no. Entonces ustedes tienen ahí tienen un ciclo while con un número indeterminado de repeticiones y cuando el while es mayor que 2 o 3, puede que pasen a mejor vida académica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer, que muchas veces nos pasó, si ustedes se acuerdan el de la calculadora, que yo les dije a ustedes que ingresaran el -1 para salir, y yo le había puesto afuera una variable que decía repetir igual true, y cuando el valor era igual a -1, yo colocaba después repetir es igual a false. ¿Sí? Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Fíjense, como yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer, yo creo una variable, que esta variable es la cual yo voy a depender. Acá yo estoy haciendo que la variable ciclo sea igual al verdadero. Acuérdense, inicializo la variable. Después digo i es igual a 1. Estoy usando este i ahora para contar las cuántas iteraciones voy a dar. ¿Y qué voy a hacer acá? Mientras ciclo. ¿Qué significa mientras ciclo?
que mientras el valor de la variable ciclo sea true, como ciclo vale true, entonces haga mientras sea verdadero. Ciclo es verdadero, por lo tanto ingreso. Acá le pregunto al usuario si está cansado y él me va a responder y lo guardo en X. Si lo que me respondió es verdadero, como está cansado, entonces fíjense acá. Ahí, disculpen, no cambié la figura. Ahí entonces, como yo ya me cansé, lo que hago es cambiar el valor de la variable ciclo, porque ya no quiero que se siga repitiendo. ¿Por qué coloco falso? Cuando me diga que sí está cansado. Cuando sí está cansado, entonces el valor ciclo toma el valor falso. ¿Ya? Para que después después lo retomo esa parte. Y si no es igual a, si no está cansado, entonces voy a decir corriendo la vuelta I. Y está ahí, acuérdense que partía en 1 y acá lo aumento. Entonces, corriendo vuelta 1, corriendo vuelta 2, corriendo vuelta 3. Así, siempre y cuando yo no esté cansado. En el momento en el que ya me cansé, ¿cierto? Porque fíjense, ustedes si están cansados, sigo igual falso. Y como entré al if, no entro al else, llego al final de acá y llego al final del loop. Por lo tanto, vuelvo arriba y pregunto, mientras ciclo es verdadero, pero ya sabemos que el ciclo es falso. Por lo tanto, este ciclo se hace falso y termina. Y me dice a descansar. Profe, ¿Sí? pero en ese caso, o sea, como está puesto ahí, sería como se podría poner cualquier cosa mientras no sea así. O sea, mientras no le conteste sí. ¿Correcto? Porque le podría contestar, por ejemplo, A y lo va a hacer falso, porque no Exacto. sería sí. Ah, ya. Pero eso pasaría, ¿no? Eso pasaría. Tú tienes, para Ah, ya. terminar este ciclo, lo único que puedes responder es sí. Ah, ya. Si tú colocas -1, colocas 10, colocas ya, correcto, si tú estás cansado y colocaste correcto, igual tienes que seguir corriendo. Porque Ah, ya. la indicación era que tú tenías que decir sí. Claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es un poco para que ustedes vean. Ahora, por esa razón, es que generalmente uno trata de, cuando quiere preguntar al usuario cosas, trata de que sea numéricamente, así como opción. Elige, igual que ustedes cuando interactúan con los buzones de voz de los call centers, te muestran, ingrese 0 si desea hablar con el ejecutivo, ingrese 1 si desea dar una respuesta positiva, ingrese 2 si desea una queja, ingrese 3. ¿Para qué? Para que tú ingreses un valor, porque si te dijeran, ingrese sí, si usted está contento, tú puedes ingresar sí, todo con minúscula, sí con la S mayúscula, la I minúscula, sí con tilde, sí todo minúscula, sí todo mayúscula. Entonces hay una combinación de opciones. En cambio, al ser numérico, el número eso no es. ¿Me explico, Joaquín? Entonces, por eso, en este caso, obviamente en la vida diaria uno lo interpreta y correcto, sí, que está cansado, correcto, entonces me salgo. Pero como estamos interactuando acá con una máquina, la máquina tiene que ser precisa. Recuerden que nosotros estamos haciendo algoritmos. Y la definición de algoritmo era una definición de unas sentencias finitas y precisas. Y por esa razón que como queremos la precisión, acá, si no es igual así, en este caso es más. Si yo colocaba todo el sí con mayúscula, también tenía que seguir corriendo. ¿De acuerdo? Ya. Eso es para el caso de los cuales yo no... En los casos en los cuales yo no sabía cuántas repeticiones. Entonces, siempre cuando ustedes digan, cuando ustedes le planteen un ejercicio y no saben cuántas repeticiones van a tener que hacer, lo ideal es que ustedes coloquen una condición. Por ejemplo, este ciclo repetir y lo hagan ahí, oye, hasta que pase esta condición. ¿Sí? Cuando pase esa condición, entonces ustedes van a dejar de hacerlo y ustedes cambian el estado. Porque fíjense, este es un ciclo que, ¿por qué no es un ciclo infinito? Porque la condición está asociada a una variable. Y como su nombre lo indica, puede variar. Ahora, ¿cuáles son los pasos acá a considerar? El primero es, paso 1, inicializar la variable, en la cual ustedes le dan un valor booleano para que el ciclo se haga verdadero. El segundo es establecer la condición. Y el tercero es modificar. Si se dan cuenta, son los mismos 3 pasos que vimos para el caso anterior. La diferencia es que en el caso anterior nosotros íbamos aumentando y en algún momento se hacía la condición falsa. Acá nosotros tenemos que ir chequeando y en algún momento, cuando la condición se logre, cambiamos el estado a falso para que rompa la condición y se termine. Eso es todo lo que tienen que saber de ciclos y hasta aquí llega la materia del certamen. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, a partir de ahora, lo que vamos a comenzar a hacer son ejercicios tipo certamen. ¿Sí? Yo a ustedes les subí ¿están viendo, no? Sí, Les subí este ejercicio a la nube, a Aula. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen en sus manos? ¿En su sí, poder? profe. Ya. Entonces, veamos. Ya. Antes que todo, vamos a habilitar la edición. Antes que todo, les voy a mostrar acá en la hoja 1, que se llama acá, la voy a colocar acá al inicio. Vamos a hacer una macro. Como tipo, como lo que vieron ustedes en los videos. ¿Se acuerdan que había un programa en el cual ustedes empezaban a enumerar hacia abajo? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos en el programador, vamos a crear una macro. ¿Ya? Disculpen. Eso es cuando están creadas. Para crear una macro se van a Visual Basic. Rebasando. Acá se dan cuenta que no hay ninguna macro porque no hay ningún módulo. En ese caso, ustedes pinchan en cualquiera de estos, botón derecho, y se les despliega este menú. Ustedes se van a importar archivo. Y me equivoqué, no era importar. Botón derecho. Se van a insertar. Insertar módulo. No sé qué estaba pensando con el importar. Ya, ahí estamos entonces, acaban de insertar, y ahí aparece el módulo 1, que sería esta macro. Vamos a hacer, por ejemplo, sub ciclo. ¿Ya? Creamos una variable llamada ciclo. Lo primero que voy a hacer es declarar la variable dim f as integer. ¿Ya? Y vamos a preguntar la columna as integer. ¿Ya? Voy a pedir la fila de la columna. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer que la fila es igual a input box indique el número de la fila. De la fila nomás. Se supone que el número de la fila desde donde queremos trabajar. Y C va a ser igual a input box que no indique en la columna. Indique el número de la columna. ¿Por qué coloco número? Ya, acá, bueno, alguien podría decir, pero profe, las columnas llevan letras. Sí, cuando pedimos la letra, estamos obligados a trabajar con el objeto range, porque el range trabaja, por ejemplo, range B2, ¿ya? Pero cuando trabajamos con números, podemos usar el cells. Por ejemplo, para hacer el B2, la fila del range de la celda B2, la fila es 2 y la columna es la B, AB, la columna 2. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer, trabajar de ambas dos formas. Ya sea, porque yo uso más el cells por sobre el range, porque como el cell es numérico, yo puedo a ese valor de la columna o de la fila le puedo aumentar en 1. En cambio, cuando estamos trabajando a nivel de range, el range, como es la primera, la columna es letra, me cuesta a mí hacerla incrementar para que pase de la B a la C, nada más que por eso. ¿De acuerdo? Entonces acá, por eso yo pedí en ambos casos número, porque vamos a trabajar con el range. O sea, con el cells, disculpe. Ya, pedí, para no enredar, voy a borrar eso. Pedí el cells, entonces yo ahora podría decir cells f, c, ¿ya? Punto value, vamos a hacer que ahí empiece a anotar. Nosotros sabemos que la celda es un objeto, tiene propiedades, ¿ya? Por ejemplo, el valor, el color, si tiene bordes, ¿ya? Y tiene comportamientos, que podía, por ejemplo, clear contents, te va a sacar todo, te va a borrar el contenido que esté dentro de esa celda. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué queríamos hacer? Lo que les voy a mostrar acá es que a partir de esa celda que nosotros señalamos, vamos a crear un ciclo que va a escribir 10 números hacia abajo, a partir de esa celda. Entonces, nosotros sabemos que esta es la fila F, columna C, nosotros debemos pasar a movernos. Vamos a hacer lo siguiente, para que aprendamos a movernos. Si yo me quiero mover hacia algún lado, ¿qué tengo que cambiar en mi Excel? Si yo me estoy acá, en esta fila, y me empiezo a mover para el lado, ¿qué cambia? La celda. Sí, pero ¿qué cambia de la celda? La columna. La columna. Entonces, ojo, eso es muy importante que lo tengan claro.
Si de pronto yo tengo un ejercicio y quiero moverme para los lados, significa que yo cuando trabaje con el objeto cells, la columna es la que varía. Y por ende, si yo me quiero mover hacia abajo, ¿qué va variando? La fila. La fila, ¿de acuerdo? Ya, entonces le vamos a agregar eso. Dim movimiento as string. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decir acá mov es igual a input box indique ya indique F si quiere moverse ya, F si quiere moverse hacia arriba o abajo o indique C para moverse yo grande a los lados. Para que me entendiera le puse todo ese mensaje, ¿ya? ¿Se entendió? Ya. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se muevan de 10 veces, independiente. 10 hacia el lado o 10 hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a tener que declarar una variable. Otra variable que sea C as integer. Esta variable C la vamos a iniciar en el valor 1. ¿Ya? Y acá es lo que tenemos. Ah, no puede ser C, porque ya tenemos una. Acá dijimos F. Y acá dijimos colu. Así puede ser C. Era F, colu y C. Ahí estamos bien. C vale 1. Fíjense. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener que hacer un condicional, que fue lo que vimos en la sesión pasada. Si mov es igual a F, ¿de acuerdo? Or mov es igual a F, por si acaso le pusiera en mayúscula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la respuesta que me ingresaron es F minúscula o F mayúscula, significa que yo me voy a mover hacia abajo. ¿Sí o no? Por lo tanto, le voy a colocar acá. Cells va a ser como cell F más C, coma, colu. ¿Ya? ¿Entendieron eso por qué o no? No, profe, me perdí ahí. Ya. Yo voy a hacer lo siguiente. Esta C vale 1. Entonces, bueno, vamos a partir desde el 0, estrictamente del 0. Porque si tú me dices que yo me pare, lo que quiero hacer es esto, mira. Yo me dice ya, párate en la celda B2. Y de ahí me dices, oye, quiero moverme con la fila. Entonces de ahí, a partir de la fila B2, voy a hacer 10 movimientos hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, para que se vaya cambiando, disculpa, para que se vaya cambiando, como yo estoy en la fila 2, a esa 2 tengo que después aumentarle 1, después aumentarle 2, después 3, después 4 y así, hasta llegar al 12, que sería el máximo 10. Entonces, ¿qué es lo que va variando? Lo que va a variar es la parte de la fila. Porque acuérdate que el cells funciona fila, coma, columna. El C vale 0 la primera vez. El F es el valor que me dijeron. F más 0 me queda la misma fila, que es donde yo inicio. Después, cuando el C aumenta en 1, fila más 1 va a quedar en la siguiente fila de abajo. Fila más 2 va a quedar 2 filas más abajo y así va a ir cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, como yo me quiero mover hacia abajo, lo que varía es la fila. Eso es lo que hablamos antes. Entonces, si yo ahora quisiera moverme hacia el lado, va a ser F más colu más C. ¿Se entendió ahora o todavía no? Sí, profe, sí. Gracias. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que C vale 0 y esto es lo que Profe, quería... ¿Sí? el colu es como un conjunto. Colu es Ay, no, esto. no, nada. Colu es Re, el número de la columna. ya lo entendí. F Pensé que es no lo el... tenía escrito arriba. ¿Ah?
Pensé que no estaba escrito arriba, Sí, pero aquí sí está. está. F y colu. ¿Sí? Debería haberle puesto fila, ya, si le colocamos, lo modificamos, porque se encuentra fila, colu, entonces acá pido la fila, luego colu, y acá se vale 0, acá habría que hacer así como fila más el contador. Aceptar, y acá tengo que hacer fila. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿se entiende? Tengo la fila de la columna. La fila de la columna es donde yo me voy a colocar, y luego dentro de ahí yo tengo que moverme. ¿De acuerdo? Ya. Para efectos... ya, vamos a hacerlo acá, ¿no? Entonces, voy a comenzar haciendo el ciclo, lo voy a hacer acá arriba. Podría hacerlo en un solo ciclo, pero lo voy a hacer en 2 ciclos para mostrarle el for y para mostrarles el while. O sea, el do while. Haga mientras el C, como partió en 0 y quiero hacer 10 repeticiones, tiene que ser menos estricto que 10. Haga mientras C sea menor que 10. ¿Por qué? Si lo hiciéramos ser menor que 3, ingresaríamos con el 0, con el 1, con el 2. Porque ya con el 3 no ingresamos, porque 3 no es menor que 3, es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Haga mientras, si hacemos eso acá, y luego acá, para el do while, colocábamos loop. Acuérdense, cuando uso el do while, yo tengo que colocar un loop. ¿Y para qué coloco este loop? Para decir que todo lo que esté entre el do y el loop es lo que se está repitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Fila.value va a ser igual a ¿qué? A C más 1. ¿Por qué C más 1? Porque a partir de esa celda yo voy a escribir 1, 2, 3 hasta abajo, para que se den cuenta que lo va a hacer 10 veces. Y después recordamos que eran 3 pasos los que teníamos que hacer. Paso 1, inicializar la variable. Paso 2, establecer la condición. Si se dan cuenta, como yo establecí el C vale 0, 0 menos que 10 es verdadero, estaría ingresando. ¿De acuerdo? ¿Y qué me faltaría? Me faltaría el último paso para establecer una condición while, que tiene que ver con modificar C es igual a C más 1. Entonces, si se dan cuenta, si yo elegí moverme hacia abajo, lo que voy a hacer yo es que aquí a la C le voy a chequear que C es menor que 10 y voy a entrar fila más C, va a ser fila, que es el valor que me ingresaron, más C, que vale 0 la primera vez, en la fila donde me dijeron, en la columna que me dijeron, voy a colocar 1, porque C vale 0, más 1, va a colocar el valor 0 más 1, 1. Ya, después el C, acá, fíjense, ahora sí lo estoy cambiando. El C, toma el valor de C más 1. ¿Cuánto valía C? 0. 0 más 1, 1. ¿Y ese valor 1 dónde guarda? En C. Entonces vuelvo acá arriba al while, porque estoy hablando de un ciclo. 1 menor que 10, verdadero, y voy a escribir el valor de 1 más 1, 2. Después se toma el valor 2, y así va a ir escribiendo hasta llegar al 3. ¿Esa parte me la entendieron o no me expliqué bien, chicos? ¿Se entiende esta parte, no? Profe, yo no entendí esa parte, si la puede volver a repetir, profe. Ya, ¿qué parte es la que más o menos no? Ese del do while, o sea, del arriba, del if, move, if, ese. Ya, fíjate, yo acá arriba le pedí al usuario que me dijera lo que estoy haciendo es esto. Dime el dónde, la fila, ya, la fila 4, columna 3, entonces me paré acá. Después dijo, ¿cuál es el movimiento? ¿Quieres moverte hacia abajo o moverte hacia la derecha? Porque como estoy ingresando números positivos, siempre voy a aumentar. No voy a ingresar números negativos. Si fueran números negativos, me iría hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, acá me voy a mover hacia abajo o hacia la derecha. Si él me coloca, por ejemplo, F, significa cambiar la fila. ¿De acuerdo? Entonces, como yo estaba parado en la C4, yo voy a hacer que ahora C4 más 1, C4 más 2, y así hasta lograr los 10. ¿Ya? Y antes de cambiar, voy escribiendo acá, por ejemplo, este era el C4. Ahí escribíamos 1, acá 2, acá 3, acá 4, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero hacer. Entonces yo acá le pido al usuario que me indique el número de la fila donde me quiero parar, el número de la columna donde me quiero parar, y luego desde esa celda me indique, ¿te quieres mover hacia abajo? Bueno, aquí tengo que sacar hacia arriba,
bueno, puede ni que sea negativo, pero bueno, si es positivo va a bajar, si es negativo va a subir. Y si es C, va a ser positivo, va a la derecha, y si, en todo caso, discúlpenme, estoy sonteando porque me estamos colocando una letra. Entonces acá moverse, siempre se va a mover hacia abajo. Discúlpenme, a lo mejor están perdidos. Para moverse hacia abajo, siempre se va a mover hacia abajo. Porque estamos colocando F para moverse abajo, C para moverse a la derecha, vamos a colocar. ¿Ya? Porque como siempre vamos a colocar, queremos si se mueve por la fila o por las columnas. Yo acá coloco, si tú quieres, le saco de ahí, lo coloco dentro del if. Acá, como tú me indicaste, en el move, me debías haber colocado una letra. Si la letra que me colocaste en move es igual a F, significa que te quieres bajar. Y acá hice dos casos. Si me ingresas la F minúscula o me ingresas la F mayúscula. En ese caso, vamos a entrar a esta parte. Y acá vamos a establecer C igual 0. Y mientras C sea menor que 10, en la fila más C, ¿ya? Coma colu, punto value S más 1. ¿Qué estás haciendo acá tú? Es dejando que la fila tome el valor más C. ¿Sí? Fila más C sería en la fila que te dijo el usuario, más el valor C, que está acá. Ojo que también, si ustedes quieren, podrían haber puesto acá filas igual a fila más C, y después colocan acá filas solamente. Eso ya es como ustedes quieran trabajarlo. Lo importante es que acá, si te das cuenta, lo que está variando, lo que está aumentando, es la parte de la fila, por lo tanto se va a ir moviendo hacia abajo. ¿Ya? ¿Y cuántas veces se va a ver hacia abajo? Se va a hacer 10 veces. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la fila 1, colu. Porque si te das cuenta, la colu nunca varía. No varía la columna. Por lo tanto, al no variar, siempre me voy a quedar parado en la columna, por ejemplo, en la columna 3, que sería la C, en la columna 5, que sería la E, o así. Solamente va a variar la fila, se va a ir moviendo hacia abajo. Entonces, lo que estoy haciendo es que en esa celda coloque C más 1. C la primera vez vale 0, más 1, voy a escribir 1 en esa celda. Después, como el C aumenta en 1, ya, esta C aumenta en 1, vuelvo arriba, 1 es menor que 10, va a ser verdadero. Entonces ahora fila más 1 va a bajar una vez a la siguiente fila y va a escribir C más 1. C vale 1, más 1 queda 2. Entonces en la siguiente fila escribe el 2. Después el C aumenta en 1 y así, después va al 3, después al 4. Si quieren lo ejecuto, para este caso, lo voy a ejecutar. A ver, vamos a ir a macro, le vamos a ejecutar. Ah, ya, pero me reclama antes, tiene que correr. Entonces acá, punto value, va a ser igual. Ahora, déjame explicarte una cosa. Acá, esto que hicimos era cuando yo me quería mover por las filas. Ahora, si no me ingresas la F, significa que va a tomar cualquier otro valor. Entonces yo acá también voy a hacer un ciclo. Y este ciclo lo voy a hacer ahora con un for. Y voy a colocar acá arriba y as integer. Entonces voy a hacer ahora for i igual 1 to 10. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? Ya vamos a colocar acá y ya, y acá vamos a colocar next. Ya. ¿Qué estoy haciendo acá? Para el i del 1, y acá no es columna más c, sino que es columna más i. Como el i vale 1, ustedes se van a parar la columna y a partirlo de 0. Ya dejémoslo 1 para que se den cuenta la diferencia mejor. For igual 1 a 10 al 1. Ya, este va a ir aumentando. El i cuando vale 1, voy a escribir el valor 1. Después cuando toma el valor 2, voy a escribir 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene esto de acá arriba? Es que ustedes se dan cuenta, la fila más C, eso va haciendo que la fila cambie. En cambio, acá es column más I. Significa que la columna se va moviendo hacia la derecha. Ahora sí, le voy a dar a ejecutar. Ya, voy a hacer que se paren en la columna acá, en la E3. Entonces la fila es 3 y la columna es la 5.
¿sí? Y ahora voy a colocar una F, ¿ya? Depurar. Ya, eso me quedó afuera por estar mostrando anteriormente. Ahí sí, déjenme ir a mostrarle. Bueno, como yo puse la F, ahí estamos de la E3, ¿cierto? Y ahí a partir de la E3 escribió 10 cosas hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo voy a ejecutar, lo voy a borrar todo para que se den cuenta. Voy a hacer nuevamente macros, voy a ejecutar ciclo, ejecuto. Fila 3, columna 5, voy a colocar la F y ahí se ejecuta. Es decir, a partir de la E3, como yo puse F, se empezó a mover hacia abajo y me escribió 10. Voy a volver a ejecutar la macro, ejecutar, ya voy a colocar C o cualquier letra, porque cuando bajaba, cuando yo escribía F solamente. ¿Ya? Entonces coloqué C y depurar. ¿Qué nos pasó aquí? Ah, yo me equivoqué, ahí hay un error mío, puse una letra cuando pedía un número. Eso es lo que me estaba dando. Entonces ejecutamos de nuevo, que yo no puse atención a lo que me estaban preguntando. Déjenme hacer el picture. Terminamos la ejecución. Voy acá, ahora sí. Ejecutamos la macro. Ahora sí. La fila dijimos que era la fila 3, la columna 5, y ahora colocábamos C. Porque ahora cualquier cosa distinta de F va a hacerse hacia el lado. Y fíjense acá. ¿Qué logramos acá? También se escribe 10. Pero fíjense, el 1 lo parte acá. No parte de acá como lo hicimos nosotros. El E3 partía justamente en E3. Acá, cuando hicimos el F, partió en F3. ¿Por qué razón? Porque yo acá, cuando el I vale 1, yo digo, el primer valor lo voy a escribir en la colu más I. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, colu más I, hace la columna que era la 5 más 1, 6. Ahí recién escribe el valor 1. Se parte, estoy desfasando. Para que acá ahí está la diferencia, porque este parte 0 y este parte de 1, ¿cierto? En estricto rigor, usted me dice, profe, pero hágalo ahí, de 0 a 9. ¿Ya? Y ahí usted tendrá que colocar acá I más 1. Si ustedes ahora se van acá, aquí, borramos todo, y ahora lo voy a colocar acá más cerca para que no se tenga que... Vamos a hacer acá macros, ejecutar. El número de la columna lo vamos a hacer en la fila 5, columna 1, y voy a colocar X. Da lo mismo cualquier letra, mientras sea distinto de F. Y ahí ustedes se dan cuenta que efectivamente ahora sí comienza en la misma columna, de la 1 a la 10. Visual Basic, va, a que ver. Macros, ejecutar. Voy a colocar que en la fila 5, ¿de acuerdo? Columna 1, empieza a escribir ahora hacia abajo. Y ahí se hace 10 veces. ¿Se dieron cuenta? ¿Me entendieron, chicos, o no me entendieron? ¿Me expliqué mal? ¿Hay algo que necesitan que yo le explique nuevamente para que se entienda mejor? ¿Podría repetir lo último de nuevo, por favor? Lo último de por qué hice esto del igual 0. Y eso. Ya. Anteriormente teníamos hecho esto. Yo había puesto que el for partiera del 1 al 10. Y acá, entonces yo colocaba i solamente. ¿De acuerdo? Yo partí diciendo lo siguiente. Yo a ustedes les dije, oye, quiero que ustedes escriban en la fila 5, columna 1. ¿Ya? 5,1 sería la celda. ¿Sí? Entonces, la fila siempre es fija, va a estar en la 5. Pero la columna ahora aumenta en 1. O sea, columna más i. La primera vez, columna vale 1. 1 más 1, 2. Entonces ya no me escribiste en la columna A, porque al tiro le sumaste el valor 1. Entonces partiste escribiendo en la columna 2. ¿Ya? Este era el detalle. Yo quería que tú partieras escribiendo de aquí, de la A1. Pero como tú partes el I en el valor 1, 1 más el valor de la columna, se desfasa, va a empezar a escribir de acá. Fíjate. Visual Basic. Boom. Yo voy a decir del 1 al 10. Del 1 al 10. Y ahora voy a colocar acá. A ver cómo lo puedo aumentar. Y por
Ya, y por 10. Fíjate. Ah, no, se va a ir a la B ahí. No, no, no. Ya dejémoslo con I nomás. Te vas a dar cuenta, yo te lo voy a marcar acá en amarillo, para que te des cuenta de que aquí deberías empezar a escribir. ¿Ya? Y voy a borrar todo ahora. Y ahora, deberíamos haber asignado una macro para no evitar estar escribiendo cada rato esto. Ejecutar. Número de fila, dijimos que la fila es la 5, la columna es la 1. Y yo voy a colocar C y se va a empezar a mover. Si te das cuenta, el primer elemento lo debió haber escrito acá. Pero no lo escribió acá, lo escribió acá. La razón. Tú partes con el I igual 1. Tú le dijiste que querías escribir en la columna 1. 1 más el I de 1, 2. El primer valor, 1, lo escribe en la columna 2. Es decir, partes escribiendo en la B. No partes escribiendo en la misma columna que seleccionaste. Para escribir en la misma columna que seleccionaste, yo le dije, bueno, anda del 0 al 9. ¿Y por qué del 0 al 9? Porque la primera vez va a ser columna que tú seleccionaste más el 0. Entonces te quedas en la misma columna que tú seleccionaste. Y acá no colocamos I, porque yo no quiero que vaya a escribir del 0 al 9. Mira, si yo lo dejo así tal cual, y me voy acá a ejecutar la macro, te das cuenta que ahora no va a salir del 1 al 10, va a salir del 0 al 9. Queremos escribir en la fila 5, en la columna 1, y vamos a escribir C. Y lo que logramos, bueno, no borré, por eso no se aprecia. Lo único que se apreció es que apareció el 0 aquí. Entonces ustedes le colocan ejecutar, fila 5, columna 1, C, y ahí te das cuenta que sí escribe desde el inicio, pero escribe desde la opción, escribe desde el número 0 al 9. ¿Sí? Entonces, como yo quería escribir desde el 1 al 10, yo al I le sumo 1, porque está corrido, está desfasado en 1. Esa es la única, el único cambio. Bueno, ahora se van a dar cuenta que iba a escribir, voy a colocar 5, columna 1, y ahora va a cambiar todos los datos de ahí, C. ¿De acuerdo? Y si ustedes van acá, parte del 1 al 10. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, ahí sí lo entendí. ¿Ya? Eso simplemente. Ahora, ¿qué quiero que aprendan ustedes? Después vamos a pasar a ver esto. Que cuando ustedes quieren moverse hacia el lado, lo que tiene que variar es la columna. Cuando ustedes tienen que moverse hacia abajo, lo que tiene que variar es la fila. Bueno, cuando quieran ver, digamos, en forma vertical, cambian la fila. En forma horizontal, cambian la columna. Eso es lo que tienen que tener presente y eso es lo que vimos acá. Acá vimos cómo funciona el ciclo do while. El do while, establezco la variable inicial, establezco la condición y modifico dentro. ¿Se dan cuenta? Tienen que hacer esos 3 pasos. En cambio acá, yo acá, dentro del for, estoy inicializando la variable. Acá estoy estableciendo la condición, que llega hasta el 9. Por lo tanto, como parto del 0 y voy a llegar al 9 incluido, tengo 10 repeticiones. ¿Ya? Son 10 repeticiones porque parto del 0 y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 repeticiones porque está incluido el 0. Y bueno, acá vemos el ciclo for. El for me dice desde este valor inicial hasta este valor final, incluido. Hago esto, que gracias a tener el for, que el incremento es automático. Esto que hacíamos acá con el while, no lo necesito con el for. Ahora, el for lo voy a usar cuando yo sepa una cantidad determinada de veces. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Nos quedan 15 minutos, tengo entendido. A ver si tenemos las 2. Quedan 4. Quedan 4 minutos. Sí, 4 minutos. Ya, hagamos rápidamente el primero. Dice, genera la variable columna. Oye, esta es mi última versión. No se grabó. Excelente. Bueno, no importa. Ya. Genera la variable columna en la cual el usuario ingresa una letra y el programa arroje a través de un message box el nombre del país que contiene esa columna. Nosotros estamos acá. Nosotros vamos a ingresar la columna E y nosotros queremos sacar cuál es el país que está en eso. Entonces, si ustedes dicen, oye, ¿de qué columna quieres trabajar? Colocan la F, me deberá responder Colombia. Si colocan la J, deberá decirle, no hay datos registrados acá. Eso es lo que queremos hacer. Yo había mejorado esa redacción, pero
no subió y la última versión parece. Pareciera. Más que parece, es un hecho. A ver. A lo mejor mejoré otro. Ya no importa. Ya, en fin. Vamos a lo que nos convoca acá. Vamos a llamar a esta macro. Para crear una macro, ¿se acuerdan cómo que tenemos que hacer para crear una macro? ¿Qué había que hacer para crear una macro? Nos vamos a Visual Basic. Acá arriba vamos a colocar sub ejercicio 1. Y ahí tenemos creada la macro ejercicio 1. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que nos estaban indicando acá en el enunciado, que teníamos que pedir al usuario una letra y luego, en base a la letra, mostrar el nombre del país o mostrar que no habían datos. ¿Sí? Entonces, cancelar. Entonces, Visual Basic, nosotros necesitamos dim colu as string, porque nos van a ingresar una letra, ¿cierto? Después va a ser colu, va a ser igual a un input box, ingrese la columna con la cual desea operar. ¿Ya? Ahí nos van a ingresar el número de la columna. Es decir, nos van a ingresar la E, la A, la Z. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacar el primer valor que esté en la primera fila. Si el valor es distinto vacío, lo muestro. Y si no, digo, no hay datos. Era súper sencilla esta primera macro. Era para practicar un poco lo que es el condicional. Entonces, if colu. No. ¿Cómo sacábamos los elementos dentro de una columna? Teníamos que usar ya sea el range o el cells. En este caso, nosotros podemos hacer if range, para variar un poco ya que usamos el cells acá abajo. Acá usamos el cells, entonces acá les voy a mostrar cómo sería con el range. La diferencia es que ahora el range me lo están ingresando como letra. Entonces lo que voy a hacer yo, range colu, y a este colu le voy a concatenar el valor 1, punto value. ¿De acuerdo? ¿Por qué coloco el valor 1? Porque yo sé que todas las cabeceras están en la fila 1. Entonces, si no colocas las K1 va a sacar ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, si range colu 1 punto value es distinto de vacío, entonces 1, 2, 3 message box, vamos a mostrar bueno, mostremos lo que está dentro. Range colu concatenado con 1. Ya, punto value. A ver, ¿me quedo fuera? Sí, me quedo mal. Control X, ahí va. Ahí sí. Porque yo creo que al range, punto value, lo muestro en el message box. Si no, ¿qué significaría este caso si no? Que no hay datos, porque dicen acá, si el valor de la celda columna 1 es distinto de vacío, muestro lo que está dentro. Y si no, tengo que mostrar acá un message box que indique no hay datos en la celda. ¿De acuerdo? Ahora vamos acá a ejecutar. Ingresa la columna con la cual deseo operar. Vamos a colocar E, ya que hoy día juega Chile. Y nos dice Chile. ¿De acuerdo? Volvemos a ejecutar. Coloco la celda K. K. Y nos dice, no hay datos en la celda. Acá, K1, no hay datos. ¿Se entendió lo que hicimos, chicos? Sí, profe. Sí. Profe, y si Ya. pone la A va a salir el año, ¿no? Exactamente. Vamos a ejecutar. Colocamos A y nos va a decir año. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo voy a dejar un poco de... Traten de hacer esto, muchachos.
o genere un ciclo con la instrucción do while que itere desde la fila 2 hasta la 11 para encontrar el máximo de la población en el país. O sea, a ustedes seleccionaron la celda anterior, se habían datos, entonces ustedes tenían que iterar para buscar cuál es la población máxima acá. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer. Esto vamos a partir haciendo el día miércoles, muchachos. ¿Ya? Vamos a empezar a hacer ejercicio. Esta semana vamos a seguir practicando y ya de la próxima semana ejercicios tipo certámenes, desde el día lunes de la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Los dejo en libertad para que vayan. Espero que les haya servido. Traten de hacer ejercicios, chicos. Necesito que hagan ejercicios para que saber cómo están y las dudas que tienen antes del certamen.